Muy buenos días. Estamos a jueves. Espero compartir con vosotros con la mayor normalidad posible porque en realidad estoy un poquito resfriado y es probable que notéis alguna diferencia en mi voz, en mi modo de respirar que no es del todo normal. Nuestra lectura hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 34. Decía también: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa unas ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. En el versículo 28 que hemos leído en el día de ayer, donde dice: la tierra da el fruto por sí misma, primero del tallo, luego la espiga, después grano abundante en la espiga. Está la clave de lo que venimos meditando. Es que el secreto del crecimiento no está en la tierra, ni en el clima, sino en la semilla. Obviamente que un buen clima y una tierra preparada, arada y abonada ayudará al desarrollo de ella. Pero la semilla responde a su naturaleza y lo hace de forma espontánea una vez que ha sido sembrada. Aquí Jesús hace una pregunta retórica que él mismo va a responder. Él vuelve a insistir en la idea de la parábola anterior, en que la aparente invisibilidad al comienzo del reino contrasta con su grandeza al final. El grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, parece algo insignificante. Tal vez se refería a la mostaza negra, que muestra un crecimiento sorprendente al convertirse en una planta de gran tamaño entre las que se encuentran en un huerto común. Los autores difieren en la medida de esta planta, entre 1 y 4 metros de altura, pero en la que los pájaros encuentran ramas suficientemente fuertes y robustas como para que ellos puedan construir nidos. Yo tengo aquí una Biblia anotada donde dice lo siguiente: en Palestina el grano de mostaza se usaba proverbialmente como la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. Por ejemplo, una fe como un grano de mostaza quiere decir la cantidad más pequeña imaginable de fe. Este grano de mostaza crecía, de hecho, hasta hacerse algo como un árbol. Un viajero en Palestina nos habla de haber visto una planta de mostaza que en altura sobrepasaba a un caballo con su jinete. Así que, como veis, tenemos abundantes detalles en relación a lo que el Señor está utilizando aquí. Ahora, esta segunda parábola que Jesús les dio a los discípulos, por un lado es una advertencia, pero por otro lado es una motivación. ¿Y cuál fue la motivación? Que a partir de comienzos muy pequeños, el reino crecería en tamaño y en influencia. Aun cuando la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas del mundo, probablemente era la más pequeña que los judíos sembraban en sus huertos. Era un símbolo tradicional, como acabamos de leer en la Biblia anotada, de algo muy pequeño. Y nuestro Señor empezó con 12 apóstoles,
Más tarde hubo 500 creyentes y Pedro ganó 3.000 el día de Pentecostés. Y durante todo el libro de Hechos, este número aumenta constantemente. Puedes leer, por ejemplo, Hechos 4:4, Hechos 5:14 o incluso Hechos capítulo 6, versículo 1 y también el versículo 7. Y en medio de los pecados y las debilidades de la iglesia, el mensaje ha sido llevado a otras naciones. Y un día santos de toda nación adorarán ante el trono de Dios, tal cual lo proclama Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Por otro lado, las aves del cielo, buscando cobijo en las ramas, hablan del uso bíblico de estos animales, que son figura de las naciones, de grandes reinos e imperios, que serán incluidos en el reino escatológico de Dios, de forma que el carácter universal del propósito divino queda aquí plasmado con toda claridad. El brote que aparece en la semilla de mostaza crece y crece hasta llegar a ser un arbusto, que a su vez crece y llega a mayor altura que todas las demás plantas que brotan de las semillas sembradas en el huerto. Finalmente, esta planta tiene toda la apariencia de un árbol y, hablando de forma algo imprecisa, se le podría decir realmente que es un árbol. Marcos interpreta correctamente las palabras de Cristo, diciendo que echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar o protegerse a su sombra. Aún hoy en día esta especie crece vigorosamente en campos de Palestina. Alcanza 3 metros e incluso a veces hasta 5. En otoño, cuando las ramas se ponen rígidas, los pájaros de varias especies hallan en ellas abrigo contra las tormentas, reposo para su cansancio y sombra contra el calor del sol. De manera similar, el reino de Dios, una vez establecido, se extiende y sigue extendiéndose. En cuanto a los pájaros que hallan resguardo a la sombra del árbol, esto no indica que el reino llega a ser una bendición para los hombres de todo clima, de toda raza y de toda nación. Es una figura que Daniel utiliza en el capítulo 4 de su libro, cuando le habla a Nabucodonosor de ese gran árbol bajo cuya sombra se han cobijado todo tipo de aves y de animales, y le explica al rey que su imperio es tan grande que naciones de todo tipo han encontrado cobijo bajo su gobierno y bajo su autoridad. Pero hay un tronco, un árbol, mucho más grande, en torno al trono del Dios de Abraham. Millares de hijos ahora ya están cobijados bajo él, dice la letra de una canción adaptada. Transcurridos 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo, el Evangelio había alcanzado todos los grandes centros culturales del mundo romano conocido, y además había llegado a muchos otros lugares apartados. Desde entonces el reino de Dios se ha ido extendiendo, ganando hombres de todas las razas, incluyendo todas las esferas de la vida. Y así sucede también hoy. La iglesia va de triunfo en triunfo. Él es el que ha triunfado, y aquellos que le seguimos como huestes espirituales vamos a ser guiados también hasta alcanzar una victoria total. Por tanto, los que escucharon esta parábola, el Señor les dice: tened paciencia, ejercitad vuestra fe, perseverad en la oración y seguid trabajando. El programa de Dios no puede fracasar. Y lo mismo
le dice el Señor a aquellos que hemos venido después. Hoy lo está diciendo con mayor fuerza aún, porque esta historia ilustrativa es en realidad una profecía, y esta profecía se ha cumplido ya en gran parte. No somos ajenos a que tanto los primeros cristianos como nosotros tenemos una percepción de minoría, de pequeñez. Recuerdo que de niños cantábamos: somos un pequeño pueblo muy feliz. Y pasados unos años llegó un pastor que dijo: no, esto hay que cantarlo de otra manera, y le agregó una segunda estrofa: pero Cristo quiere que seamos más. Vamos a testificar, todos juntos trabajar, y con Cristo nuestro pueblo aumentará. Es cierto que tenemos tal vez un complejo de minoría y de pequeñez. Y claro, la parábola de la semilla y del sembrador y de los tipos de terrenos en los que la semilla cae, al final nos anticipa que solo uno de los terrenos va a ser productivo. Y comenzábamos mirando este capítulo con esa perspectiva. Pero eso no significa que nuestra visión no deba ser optimista. Aunque el Evangelio caiga en el camino, o entre pedregales, o entre espinos, de cualquier manera, la palabra de Dios va a caer en buena tierra y va a producir fruto a 100, a 50 y a 30 por uno. Hay una perspectiva esperanzadora. La batalla será dura, el trabajo extenuante y los frutos parecerán pocos. Pero al final, el final será glorioso. Estamos del lado de la victoria. Apocalipsis nos habla de millones de salvos de toda lengua, tribu y nación, y la victoria del Cordero será completa y total. Por eso, hermano, hermana, aunque estás trabajando con mucha debilidad y te parece que lo que haces es muy poquito, formas parte de una visión mucho más grande. Dios está edificando su iglesia, está levantando un gran pueblo en medio de todas las naciones, y Él se apresta para levantarse de su trono y venir en busca de sus redimidos. En aquel día la victoria será completa y total. Nuestra oración escrita esta mañana es: amado Padre, estamos esperando con ansias la manifestación plena de tu reino sobre la tierra y las regiones del mundo. Queremos ver a Jesús reinar, terminar con el caos, las guerras y el dolor que el pecado ha traído a la humanidad. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Te estamos esperando. En tu nombre, amén. Amados hermanos, lo que os deleita, os dirige. Por lo tanto, manteneos bendecibles, trabajando para el reino de Dios.